que abrazar estas preocupaciones porque no va el futuro en estas cosas. Raúl Sendic decía, después de salido de la cana, que los milicos nos habían dejado el país con un 8% de tierra en manos extranjeras. Se lo habíamos entregado con un 2% en manos extranjeras y un 8% de la tierra estaba en manos extranjeras después de salir a la dictadura fascista. Hoy en día tenemos el 40% de la tierra en manos de sociedades anónimas de manos extranjeras. En el año 92, Carrera y Stoloy hicieron un estudio con respecto al tema de la forestación. Muy interesantísimo y creo que hay que tomarlo. Casiais creo que también tiene estudios con respecto al tema de la forestación y de los impactos de la forestación. Ahora, me preocupa tremendamente cuando nosotros partimos de lugares diferentes a un análisis de carácter económico. Cuando no se tienen en cuenta las externalidades, o sea, los impactos que tienen esos procesos industriales en nuestro país. Y por otro lado también me preocupa que se tomen datos sin referencia a qué. Yo me pregunto, el año 2002, una crisis terrible, brutal que sufre el país, con casi un 20 o 21% desocupado. Si yo tomo en referencia la masa salarial que existía en ese momento y la distribución en relación al PBI, posiblemente eso me dé un número. Ahora, si yo tomo la masa salarial del año 98 con respecto a lo que pasa en nuestro país con el crecimiento del Producto Bruto Interno, voy a tener otro resultado. Entonces, la lectura que nosotros hacemos muchas veces de carácter económico tiene un fundamento no solamente teórico, sino también ideológico y de clase. Yo voy a explicarle a los compañeros que yo pertenezco a la Federación de Funcionarios de OCE, ¿verdad? Y pertenezco al PCNT. Por lo tanto, no es cierto que no esté el PCNT hoy representado. El problema está en que hay distintas visiones de la realidad y esas visiones de la realidad trascienden dentro del movimiento sindical. Entonces, el tema de la tercera planta de celulosa es problemático. Nosotros que levantamos la reforma constitucional por el tema del agua, lo hicimos contra UPM1, ¿verdad? No nos dio la fuerza para Montes del Plata, lo estamos haciendo hoy con organizaciones sociales en contra de la segunda planta de UPM y la tercera planta de celulosa en nuestro país. Yo me quiero referir también a un tema que es el tema de la deuda externa, ¿verdad? ¿Qué pasa con la deuda externa que viene creciendo cuando existen inversiones extranjeras directas en nuestro país con grandes beneficios, zona franca, que también son contadas para dentro del Producto Bruto Interno, pero que no incide en la economía de nuestro país? Beneficios fiscales, Puerto Franco, o sea, todas esas cosas inciden en la interna de nuestro país, más allá de que se digan que existen puestos de trabajo, más allá de que, ¿verdad?, se planteen eso como un tema problemático. Me quiero referir esencialmente a la planta de celulosa y preguntarle verdaderamente si han contemplado el tema de las externalidades, qué va a pasar en un futuro, porque no solamente es el tema de la forestación, el tema del monocultivo sojero también es importante, y da la casualidad, compañero, que todo lo que se hace acá no es una producción nacional, sino que son producciones para el extranjero, ¿verdad? Pasta de celulosa para afuera, soja para afuera, y los impactos terribles que tiene. Nosotros venimos haciendo un seguimiento de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, de los impactos que ha tenido en el agua este modelo productivo. Es terrible, compañeros, es terrible. Yo les digo, la tasa ambiental no surge porque sí nomás dentro de OCE. OCE está gastando en productos químicos para alcanzar un agua potable que podamos consumir nosotros, importantísimo. ¿Y eso quién lo paga? Las carreteras y el destrozo de las carreteras, ¿quién las paga? Las pagamos nosotros, compañeros, y después reclamamos el 6% para la educación. Y no hay 100% para la educación. Ahora, hay beneficios fiscales para estas empresas. Y esa es una preocupación que como uruguayo me pega muy fuerte. Bueno, buenas noches. Antes que nada, agradecerles desde la comisión. ¿Se escucha? Sí. Desde la Comisión de Asuntos Gremiales del Centro de Estudiantes, la presencia de todos y de todas. Está muy bueno que una actividad que organizamos tenga este marco público. Bueno, yo
voy a dar una humilde opinión, digamos. Yo entiendo, sobre todo desde la primera exposición de Fernando, que la generación de empleo es fundamental, sin ninguna duda, y no creo que el empleo que debamos tomar en cuenta sea solamente el empleo directo que genera la planta, sino todos los empleos aledaños que genera una movilización de esta índole. Me pareció bien interesante lo que Fernando marcaba de lo que genera, el contralor político que genera a la oligarquía ganadera de este país, ponerle un cultivo, una generación de dinero paralela. Nosotros tenemos una ARU en este país que hace lo que quiere con el campo, que hace lo que quiere con la tierra, que impone las condiciones que se le cantan. No entiendo muy bien por qué no estamos conversando de esto también. Acá tenemos un sector productivo muy organizado, con sindicatos fuertes, que se planta y impone condiciones. Yo, más adelante, le voy a hacer una pregunta a William. Y bueno, creo que está clara la respuesta. Creo que es una producción coyuntural. Evidentemente, a lo que se está aspirando con el desarrollo científico, lo que decía Fernando en relación con la Facultad de Ingeniería, hacia generar, sí, conocimiento científico, nuevas máquinas, nueva tecnología y poder mejorar el nivel de los bienes que producimos. Segundo, nada, en realidad había un comentario sobre las fotos que planteaba usted en las imágenes. Yo tengo la suerte de tener contacto con el campo y con el agro, y en los lugares donde se planta pradera, la tierra no es buena, por eso se planta. Entonces, que hubieran praderas plantadas para darle de comer a las vacas, es entendible que se utilicen, sí, para cultivar otras cosas, porque en realidad la tierra no es buena. La tierra que es buena cría pasto suficiente como para alimentar al ganado sin que se le tenga que agregar semilla, fertilizante o lo que fuese. Además, usted habló de que una hectárea de ese estilo generaría algo así como 200 o 300 kilos de carne. Eso no es una alta productividad en realidad. ¿Cuánto dijiste? 200 o 300, dijo usted. ¿Qué? 200 o 300 kilos de carne. No es alto la productividad de esa hectárea. Para terminar, sobre lo que... y una pregunta que yo quería hacerle era si usted cree que, y lo marcó, fue incluso bastante elocuente, en que el negocio era muy desfavorable. ¿Por qué usted cree que hay una entrega tan amplia? O sea, los gobernantes son estúpidos. O sea, si es tan claro que el negocio es tan malo, ¿por qué se les entrega con tanta facilidad? Tiempo para la gente que está hablando, porque hay mucha gente que quiere hablar. 3 minutos. Bueno. Terminé. Muchas gracias. Allá, compañero. ¿Me escucha bien ahí? Sí. Hola, buenas noches a todos. Yo quiero traer 2 elementos más y una pregunta nada más. Así lo hacemos rápido y podemos hablar todos, como dice la compañera acá. Bueno, primero que nada, como bien dijeron algunos investigadores por ahí, quería traer el tema de que el índice Cognac está definido en base a producción de carne ovina y bovina y de leche, si no me equivoco, y poco tiene que ver con la producción silvícola. Así que estamos partiendo desde un error de base, nos terminamos con la autoridad forestal con el índice Cognac. Ahí es como que ya de base no se está pensando. Me parece que estamos tomando en cuenta como todos los elementos que están trayendo. Y otra cosa, ya que Fernando hablaste de porcentajes, me parece que los porcentajes, si no están en el marco de una gestión de cuencas y superficie de cuencas, no tienen mucho sentido. Y bueno, los criterios para los suelos de prioridad forestal tampoco se rigen por las cuencas hidrográficas, y yo creo que es muy importante que se tenga en cuenta esto. Cuando hablamos de recursos hídricos, esto está evidenciando como una falta de gestión integral del territorio, ¿no? Esto se ve a lo largo de los gobiernos antes del progresismo y durante el progresismo, está quedando clarísimo. Y dejo esta pregunta para Fernando, no sé si la responde ahora o después. ¿Cómo se está pensando el gasto ferroviario en la línea del compañero que habló acá, que está delante mío,
¿quién va a solventar eso? ¿Si va a ser deuda externa? ¿Si lo va a pagar la gente? ¿O si lo va a pagar UPM? ¿O cómo va a ser? Nada más. Bueno, llega. Buenas noches a todas y a todos. Yo tengo 2 o 3 puntos para preguntar y también para aportar al debate. Uno es que creo que en el planteo de Fernando lo estuvo todo, la externalización de costos del modelo forestal. Porque cuando se comenzó a discutir, cuando decía Carlos Sosa, se hablaba del costo ferroviario, en carreteras, de los impactos en el suelo, de los impactos en el agua, y cuando nosotros como ecologistas ya por los 90 denunciábamos esas cosas y alertábamos esas cosas, y años después escuchamos a los intendentes del interior hablar justamente que estos predios que están destinados a los monocultivos forestales no pagan impuestos, pero sí tienen un gran costo en carreteras que lo tienen que solventar las intendencias, y después también hemos escuchado al ministro Astori y a los ministros sucesivos que han tenido que pasar parte del presupuesto para solventar esa externalización de costos de los monocultivos forestales. Principalmente el cuestionamiento que siempre hicimos es que toda la cadena forestal celulósica está libre de impuestos, o sea, es lo mismo que se denunciaba ya por los 60, las economías de enclave en las repúblicas bananeras tuvieron subsidios, tuvieron exoneraciones impositivas, colocaron sus industrias en Puerto Franco y Zona Franca. Lo que pagan sí son los impuestos que tienen que ver con los seguros de salud, los seguros sociales de los trabajadores que están. También a Montes del Plata se les exoneró todos sus impuestos. Una parte pero en general las tierras forestales pagan impuestos. Sí, pero justamente también todos los impuestos municipales que pagan otros productores, por ejemplo, para el mantenimiento de caminería, justamente es de las cosas que los intendentes del interior denuncian que no hay aporte, que se han destinado tierras que antes pagaban impuestos que ahora no pagan. Pero bueno, ese para mí hay ahí un tema. Zonas francas, Puerto Franco, recuerdo cuando Montes del Plata se instala, consultamos por qué se le daba la zona franca a Montes del Plata en Conchillas, nunca hicimos un pedido de información, no, había secretos también por los cuales no se podía aportar esta información. Por otro lado, entiendo que sí hay un tema con las tierras de propiedad forestal, como decía el compañero, son de índice de Cognat que mide otro tipo de productividad. Y entonces, ¿cómo se justifica que Soriano y Río Negro tengan tierras, sean de los departamentos más forestados, cuando sabemos que es justamente de los departamentos de mejor productividad para producir alimentos y alimentos de calidad que podríamos estar produciendo? Y ahí también yo tengo una relación con el tema empleo en esos departamentos. Río Negro, después de la construcción de la fábrica de celulosa, pasó a ser el departamento con mayor desempleo en el país, con 2 índices, cuando sabemos que estamos por debajo de 10%, sin embargo subía. Y también el mayor departamento en el tema de desempleo femenino, y después de la construcción de la fábrica también pasó a ser el departamento con más índice de denuncias de violencia doméstica y explotación sexual infantil. Entonces, acá creemos que también hay otro tipo de impactos, no solamente ambientales, sino sociales de estos emprendimientos, de la llegada a pequeñas sociedades, pequeñas poblaciones, de emprendimientos que generan empleo para hombres, que llegan, se instalan y que generan una cantidad de problemáticas que nunca han sido puestas sobre la mesa en los estudios de impacto ambiental y en el manejo de que se hace de este tipo de beneficios, que se habla solo de los beneficios, pero sí se oculta una cantidad de problemas que generan y que traen y que nos preocupan. Si quieren pueden responder medio acotadamente 5 minutos. Sí, yo quería, bueno, está el tema del ferrocarril, que yo no lo toqué, que es grosero, ¿no? O sea, yo vivo en la zona oeste de Montevideo y simplemente no me puedo imaginar pasando como 20 trenes por día larguísimos. Ya el tránsito está complicado, no sé lo que va a pasar cuando empiecen a cruzar el Uruguayana, todas las calles, las avenidas que va a cruzar eso. Bueno,
Con respecto a que la forestación compite con la ganadería, supongo que el control se refiere a la puja por la mano de obra, ¿no? ¿Será? Bueno, sí, puede haber algo parcial ahí, pero ojo que los intereses de la forestación y los estancieros son los mismos, vamos a no confundirnos, ¿no? O sea, es todo una cuestión integrada, que el que ha vivido, ha estado ahí en un área de esas con una gran presencia de forestación, sabe que es básicamente todo lo mismo, ¿no? La tierra. La tierra donde se plantan praderas es tierra agrícola siempre, digo, en una tierra, en un campo de basalto superficial no puedes plantar pradera, puedes mejorarlo, pero no puedes plantar pradera. Lo que yo mostré ahí en esa foto es cómo una tierra que supuestamente es de inferior calidad está siendo utilizada para un cultivo ultra intensivo, donde deben estar sacando en leche, no me acuerdo de la traducción, pero si fueran kilos de carne probablemente estén sacando más de 1000 kilos de carne ahí con ese esquema de irrigación, ¿no? Pero manejándolo como campo natural, por un sistema de pastoreo racional, eso seguramente da 200, 300 kilos de carne, que es muy alto porque el campo natural en este país se considera que tradicionalmente da entre 60 y 100 kilos de carne por hectárea. O sea, si hablamos de 200, 300 kilos de carne por hectárea, están hablando de mucha producción, ¿no? Y bueno, no, ya básicamente. Bueno, algún que otro temita salió, ¿no? A ver, imposible responder todo, me parece que hay un montón de temas súper interesantes. Pero bueno, tratando de centrarme en algunos. La calidad de la tierra de prioridad forestal son públicos. De los 4 millones de hectáreas que hay de prioridad forestal, 3.600.000 son de productividad media y baja, y hay unos 400.000 que son de productividad alta, ¿sí? Porque eso no estoy seguro cómo se determina, pero depende no solo de la calidad de tierra también, sino también de la ubicación concreta, no sé, hay otras cosas. Pero eso es público, y sí, puede haber alguna zona de tierra de alta calidad, pero en general la forestación está en tierras de peor calidad. Me parece que eso es un hecho. Que el índice CONEAT se haya desarrollado para producción de carne y lana, justamente, porque son las producciones alternativas. El tema es, pongamos la forestación donde las tierras no son buenas para producir las otras cosas que se producen. Por eso no está mal que el índice CONEAT se base en las producciones alternativas a la forestación. Porque justamente son las tierras bajas productivas según el índice CONEAT, son las que no sirven para producir esas cosas, y entonces está bien que se pueda producir árboles. Me llama la atención, a ver, a mí me parece súper importante la preocupación por los impactos ambientales de la forestación. Me llama la atención que se haga, por ejemplo, tanto hincapié en el agua, cuando el gran problema del agua es la producción de soja, que es súper intensiva en agroquímicos. La forestación no utiliza agroquímicos. Es un dato nada menor. Utiliza de manera muy poco intensiva agroquímicos. Y justamente de la docena sucia, para los hormiguicidas que utiliza, hemos dejado como Estado que siguieran utilizando contaminantes orgánicos persistentes, porque si no las hormigas no mueren. Habiendo firmado el convenio de Estocolmo, que nos comprometíamos a eliminar los contaminantes orgánicos persistentes. En eso tenemos información, hay libros publicados y podemos aportar. Bien, tengo entendido que la forestación es bastante menos intensiva de producción de utilización de agroquímicos que otra cosa como la soja. Por otro lado, otra producción intensiva que genera mucho problema en el agua son los tampos, ¿no? La producción de leche, que es una de las producciones históricas y que parece que está todo bien, genera problemas muy grandes en el agua. Y el otro es el aire, ¿no? Porque la ganadería es muy intensamente producción de gases de efecto invernadero. El metano de la digestión de las vacas, que tiene un impacto en el efecto invernadero mucho más grande que el anhídrido carbónico. Los árboles secuestran el anhídrido carbónico y tienen un efecto positivo en ese sentido. Entonces, yo creo que sí que hay cosas que hay que tener en cuenta de la forestación. Creo que
toda nuestra producción histórica. De hecho, Uruguay, cuando se ve a nivel internacional en contribución a los gases de efecto invernadero, se toma per cápita, ¿no? Por persona, tiene un nivel muy alto, porque claro, tiene 4 vacas por persona. La producción de metano es muy alta, y el metano es un gas complejo en ese sentido. Entonces, yo creo que ahí hay una competencia entre producciones. Toda acción del hombre en la naturaleza genera un perjuicio. Está bueno ver de manera balanceada todos ellos. Con el tema de la zona franca me parece que es un tema muy recurrente. A mí no me causa ninguna gracia que las plantas, no está todo en zona franca, es la planta de celulosa lo que está en zona franca, ¿no? La tierra además paga, como decía, impuesto al patrimonio. Hay una razón muy sencilla, que es los finlandeses o los que sean, como de Plata eran suecos, chilenos, pueden poner la planta acá, la pueden poner en Brasil, la pueden poner en Senegal. Tienen un montón de opciones para poner la planta, ¿sí? En otro lado le dan un montón de beneficios mucho más grandes. Además, en general los requerimientos ambientales en otros países son mucho más laxos de lo que son en Uruguay. Entonces, la opción para el país es: usted quiere hacer un eslabón más en la cadena productiva, porque además Uruguay hoy en día está exportando chips de eucalipto y rolo de eucalipto. Es decir, si nos quejamos por los commodities, ahí hay lo peor de los commodities. Entonces, es la oportunidad de agregarle un eslabón más que utiliza algunas altas tecnologías, que genera algunos derrames tecnológicos, o no hacerlo. Se puede no hacer, pero no hacerlo no implica que no exista la producción forestal. La producción forestal existe igual. No sé, de tantas cosas. Lamento si soy mareador, trato de no serlo, pero bueno. Perdona, contestame si hay algún límite para si se va a llegar a los 4 millones y pico de hectáreas, si hay una planificación, importa ahí en lo que... Sí. Mirá, esas tierras son forestables en principio. Por ahora se está muy lejos de eso. Quien determina qué se puede deforestar o no es el Ministerio de Ganadería. Pero por ahora... ¿Hay una planificación de los pesos? O sea, ¿vamos a llegar a los 4 millones y pico de hectáreas? No lo sé. Eso le tenés que preguntar al Ministerio de Ganadería. Que para eso es el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Siempre una cosita más con el tema de la explotación sexual. Eso es común en todo mega emprendimiento. Cuando hay una gran movilización de personas a un lugar, fue un hecho en el caso de Botnia. Para la producción de Monte del Plata ya se tomaron un montón de medidas para prevenir eso, y eso es en la fase de construcción, es para construir una planta de celulosa, para construir un puente. Las medidas que se tomaron porque visitando la ciudad de Conchillas hay todo un cordón de pobreza generado por este mismo tema, alrededor de la planta de Conchillas. Mira, estuve en Conchilla la otra vez, no lo vi, pero te puedo preguntarle. Salió un artículo interesante, todo un capítulo de la revista Lento sobre la ciudad de Conchilla y lo que las personas piensan de la planta, y en general parece que hay una opinión bastante positiva. Podemos preguntar en Fraivento también qué piensan. Lo que uno no debería tener es la ilusión de que esa planta tiene que solucionar todos los problemas. Entonces, si en Fraivento hay alto desempleo, entonces es porque todo el modelo forestal no sirve. No, está bien. Fraivento en sí es una ciudad que históricamente ha tenido problemas desde que cerró el Anglo, y no es nuevo con eso. Ahora, me parece que si preguntás a la gente de Fraivento, en general va a estar de acuerdo. ¿Y el tren? ¿Qué pasa con el tren? La pregunta dice el tren. El tren. Mira, eso... Lo que va a salir en concreto se está negociando, yo no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que en Uruguay, por la Constitución, el encargado de hacer las infraestructuras es el Estado, y hace todas las rutas para que lo utilicen todas las producciones, los productores de todo el país. O sea que, naturalmente, el Estado seguramente va a construir las rutas por la modalidad no lo sé cuál, ¿sí? Y UPM va a pagar canon por usar la vía, es decir, no es que se deja gratis la vía. Eso es una cosa importante, porque la posibilidad de la tercera planta, una de las cosas positivas, entre otras que pueden ser más cuestionables, es que permite generar una escala mínima que haga rentable hacer un ferrocarril. Uno de los grandes problemas, uno de los grandes problemas que tiene este país es de infraestructura, y uno de los problemas de por qué se forestan en algunas zonas que no deberían forestarse, como planteaban hoy, tiene que ver con que se planificó la forestación sin planificar la infraestructura. Entonces, incluso en una época que se pagaban subsidios, antes se pagaba subsidio al que forestaba, ahora no se paga, ¿no? Se pagaba subsidio por cada árbol que plantaba. Al tipo le servía más plantar ahí en torno al departamento de Colonia, porque era la salida por el puerto de Nueva Palmira, y no cobrar nada, que plantar en Rivera, que era la zona de los suelos de prioridad forestal,
aunque le pagaran el subsidio, porque el costo de trasladar los rolos desde allá hasta Nueva Palmira era mucho más alto que eso. Entonces, el tener ese ferrocarril, además de que es un ferrocarril que puede usar cualquier otra producción y eso tiene efectos positivos, puede permitir que la forestación de ahora en más se enfoque en las zonas realmente donde hay más tierra de prioridad forestal y donde son tierras de peor calidad, y no en la zona más al sur, que son de tierras de más calidad. Se sigue plantando las puertas de Colonia. Bien, compañero, para respetar un poco y que todos podamos hablar, respetar un poco en los tiempos, vamos a hacer un acumulado de 6 o 7 preguntas y así después le damos espacio a la mesa para que respondan. ¿Les parece bien? Me encanta una muy cortita. No. Hola. Hola. No, una cosa que decía Fernando que yo no comparto, y para mí no es así, ¿verdad? O sea, cuando estudiamos el tema de las ganancias de las pasteras acá, yo me estudié los balances de Suzano. Suzano es una empresa gigantesca que tienen varias plantas de celulosa de las grandes en Brasil. Suzano paga todos los impuestos, paga ganancias, paga todo. O sea, eso de que si no les pagamos, ponemos impuestos acá, se van a otro lado, no es cierto, porque los árboles están acá. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a poner la fábrica en Chile para llevar los árboles, los troncos hasta allá? Y hay una alternativa, que ponerle detracciones a las exportaciones de troncos. O sea, no es que si no me voy, esto no es así. Si me dicen que una fábrica automotriz es así, puede ser, pero con esto no, los árboles los tienen acá, y si no, se lo van a meter de supositorio. O sea, la planta la tienen que poner acá, y tienen que pagar impuestos acá. Bien, Daniel. Sí. Para el crack de la OPP, claro que recién lo contestó la pregunta que yo le iba a decir, ¿no? Que hay tantos países en el mundo que le dan más beneficios que Uruguay. Mi pregunta era si es tan maravilloso el negocio y tan transparente, ¿por qué es tan secreto? Y si hay tantos países en el mundo que le dan más beneficios que en Uruguay, ¿por qué vienen a hacerlo acá? ¿Y por qué no lo hacen en Helsinki? ¿Acaso no les interesa nuestra agua? Lo hacen en Helsinki. No, estamos hablando de UPM2. No me salga con otra cosa. En realidad lo mío era más a modo comentario, que creo que sea a modo de un debate. Primero saludar a los panelistas, saludar el buen ambiente que hay y que permanezca. Lamentar que en realidad los secretarios generales del ICNT no hayan querido venir. Nos comunicamos 800.000 veces con Abdala, con Andrade, con Dueño, con Fernando Pereira. Estuvimos hasta el cansancio intentando que vengan, lamentablemente no se pudo. Así que bueno, hubiera sido también una linda discusión con ellos, que además trabajan mucho con nosotros en otras cosas. A mí me preocupa mucho el tema de economizar a pleno las discusiones políticas, que tiene que ver sí con economía, que tiene que ver con perspectiva y con formas de entender el mundo, pero que me parece que estamos en una rosca. Es decir, tomamos al desarrollo como un modelo, y yo recuerdo una campaña política que no fue hace tanto, del 2014. En realidad me hubiera gustado que aportaría a la congruencia política del sistema político y a la ética política, que se ponga sobre la mesa cuáles son las políticas que los partidos, en este caso el partido de gobierno, piensa llevar adelante, ¿no? A mí me hubiera gustado que hablen de la participación público-privada como eje de campaña, que hablen de la hora de la ley de riego, que hablen de las exoneraciones fiscales, de las zonas francas. Me gustaría que se hable porque hace a lo que uno hace. No puede haber una disociación entre el discurso y los hechos, ¿está? Me gustaría que se hable de la extranjerización de la tierra, de las tercerizaciones como una modalidad productiva. En realidad, si se piensa llevar adelante un modelo en este caso, de desarrollo a pleno, como lo están llevando, Neo Vallisca, no sé qué, bueno, digámoslo y defendámoslo, y por eso saludo que el representante del OPP está acá, ¿sí?
Ahora me parece que ese discurso de desarrollo, que en realidad es un ideal al que nunca se va a llegar, y con límites físicos nunca se llega, no es congruente con el tema de las primarizaciones, que lo decía CEPAL en los 60, no lo digo yo, y no es que lo dicen unos sesentosos, lo decía la CEPAL, que producía desde los 60 hasta ahora, que en realidad las primarizaciones no aportan nunca, en ningún caso, al desarrollo de los países latinoamericanos. CEPAL, ONU, tampoco es la red de economistas de izquierda. Entonces me parece que las lógicas del capital permean totalmente también el discurso de la cúpula del PIT-CNT con lo que algunos llamamos desde las ciencias sociales la ideología del trabajo, ¿no? La idea de que todo lo que dé trabajo de fiesta. Tipo, da trabajo, bien, así sea por 5 o 10 años y genere prostitución a la vuelta. Me parece que también tenemos que cuestionar cómo se permea los discursos capitalistas, profundamente capitalistas, dentro de los movimientos sociales y de la izquierda sindical y estudiantil también. Me parece que, y esto es una preocupación que lo planteo a modo de debate, que UPM, las forestales, han desplegado algunos dispositivos territoriales que a mí particularmente me preocupan. Uno es el tema de la educación. Bueno, dar algunas changas, dar alguna cañón a una escuela, bueno, te destrozo la ruta pero tengo un cañón para tu escuela. El tema de la educación y la UELAR, la UTEC, cómo se generan tecnicaturas para solventar los problemas técnicos de realidad la coyuntura y los proyectos productivos del momento, me parece que no está bueno. Entonces en Conchillas, cuando preguntás si están de acuerdo, sí, porque te da trabajo, obvio. El trabajo la gente lo precisa, porque en el capital además escasea el trabajo, ¿no? Ahora, planteémonos también medidas a largo plazo y políticas públicas en torno a eso, ¿no? ¿Realmente la política pública es extractivista? Dígase, pero también sosténgase. Me parece que se tiene que discutir. La chica adelante, la primera. Ahí. Bueno, primero que nada celebro que este intento de discusión lo propongan grises, estudiantes, lo que demuestra que bastante se estigmatiza a la juventud, que está pensando para adelante, y en ese sentido me preocupa mucho lo binario de nuestras discusiones. Yo hace 20 años que trabajo en temas ambientales y soy agrónoma de origen, o sea que hay muchos de estos temas que, además de apasionarme, podría estar discutiendo varias cosas, porque ha habido varios conceptos que no son tan así, y creo que, yéndonos al título de la propuesta de discusión, UPM, desarrollo para quiénes, creo que la propuesta de desarrollo y la discusión sobre desarrollo es bastante más compleja que la comparación, en forma, reitero, binaria, de si este rubro productivo es mejor que el otro, o a favor o en contra de la forestación, o a favor o en contra de la ganadería. O sea, me parece que por ese camino no llegamos a ningún resultado productivo, creativo, para ver cómo seguimos sacando el país adelante. Entonces, bueno, tendría muchísimas opiniones, pero básicamente quisiera hacer unas cuantas preguntas a Fernando, porque realmente me llamó mucho la atención, no sabía de la existencia de que se está elaborando una estrategia nacional de desarrollo. Entonces, me preocupa justamente porque varias cosas de las que se dijeron acá dan cuenta de que se está prácticamente armando una tercera UPM sin haber hecho, o por lo menos me pregunto, ese es un grupo de preguntas, ¿qué estudios de evaluación de impacto estratégico se hicieron? ¿Se hicieron esos estudios o no se hicieron? Con respecto a la primer planta de UPM, lo que antes era último, se sabe, o sea, que es un enclave, no derramó nada. Entonces, ¿por qué se espera que esta tercera vaya a derramar? ¿Qué tipo de derrame? Creo que es una visión muy cortoplacista, por todo lo que varios compañeros dijeron acá con respecto a los empleos. Bueno, ¿qué calidad de empleo? ¿Cuántos empleos? No sé ahora si en UPM trabajan 200 personas, no sé, no tengo el dato y es otra pregunta.
Entonces, bueno, me gustaría saber, se supone que una estrategia nacional de desarrollo debe tener una serie de análisis prospectivos basados en cosas reales, y con respecto a lo que planteaba de los 10 complejos productivos estratégicos, bueno, ¿cuáles son? Seguimos, me parece, que no viendo las políticas contradictorias que hay, o sea, el Ministerio de Ganadería, o sea, mientras exoneramos a las inversiones extranjeras, una partecita del Ministerio de Ganadería quiere hacer un apoyo a la producción familiar, pero no lo hacemos con recursos propios, no lo hacemos con recursos del Estado, lo hacemos endeudándonos, porque la Dirección General de Desarrollo Rural, que es la que está tratando de apoyar a la producción familiar, son todos fondos Banco Mundial y BID, que es deuda. Entonces, bueno, hay un montón de contradicciones que no sé cómo se están pensando de aquí en más, porque creo que hay que levantar la mira y decir, bueno, de acá en más, bueno, si se está elaborando una estrategia nacional de desarrollo, me interesaría saber justamente qué tipo de análisis se está haciendo para basar esa perspectiva en forma seria. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Yo soy Noelia, soy militante de la Celta y del Sexo, y en ese sentido les agradezco a los panelistas y a los compañeros que asistieron a la actividad. Me gustaría hacer como una reflexión, pero en realidad me voy a centrar en las preguntas porque me parece que varios queremos hablar y está bueno como permitir que todos podamos intervenir. Y tengo algunas preguntas que van como en el mismo sentido de la compañera que habló recién, en esto de poder pensar la cuestión del modelo de desarrollo como algo más político y estratégico del país, y me atrevería a plantearlo como político de la región en el capitalismo mundial, o sea que logremos pensar en esa línea. Y en ese sentido tengo algunas preguntas más concretas, pero que me gustaría que se respondan desde esa mirada. La primera es, ¿por qué escuchábamos por ahí con los compañeros de la comisión también en un taller anterior que hacíamos que una de las plantas actuales no está produciendo a su máximo? Entonces, ¿por qué vamos a traer otra tercera planta si la actual no está produciendo a su máximo? No recuerdo el número, pero era uno de los comentarios que nos hacía uno de los compañeros. Y en ese sentido tiendo a pensar que se están buscando resultados favorables en el periodo en el que estamos, que bueno, estamos como periodo electoral en breve, ¿no? Resultados económicos, inversión, o sea. Después, ya se nombró esto, pero no lograba entender de la ponencia de Fernando esta contraposición que se hacía entre la producción ganadera y la producción de celulosa. En definitiva, para mí, los intereses que priman atrás de eso son los mismos, son intereses de un lado de la oligarquía, los terratenientes nacionales, del otro lado los extranjeros, o no están extranjeros porque hay muchos que plantan árboles que son nacionales, pero los intereses capitalistas son los mismos que están ahí, los beneficios para el pueblo, creo que de las experiencias que tenemos son muy pocos. Entonces me parece que ahí me atrevería a que se ponga la discusión en ese sentido, o sea, que estratégicamente el gobierno, ¿qué es lo que está proponiendo? Porque a mí no me sirve ni una ni la otra, digamos, como propuesta estratégica de un gobierno de izquierda, si es eso el gobierno de izquierda. Después, también una cosa que ya nos centramos, pero el análisis de las zonas francas. Sabemos que las zonas francas en realidad no son actuales, una ley que se promovió alrededor de los 90, o sea, con un modelo más neoliberal, pero que actualmente se intensificaron esas zonas francas, que tiene que ver con este modelo que América Latina ha ido tomando, de este extractivismo, esta extracción de los bienes comunes que necesita de esta exoneración y estos enclaves económicos para venir a instalarse en la región. ¿Cuál es la decisión política que hay detrás de eso? ¿Cuál es el beneficio? ¿Por qué políticamente decidimos promover la zona franca? Decidimos no, porque en realidad el pueblo no decide nada, deciden los espacios de decisión. Después, otra cosita también, estábamos leyendo ayer que hay un tratado entre Uruguay y Finlandia, lo tengo por acá, no sé bien cómo se llama, pero que se firmó en el 2004, y bueno, que tiene como varias cláusulas, pero muchas de ellas es que Finlandia puede, como digamos, demandar a Uruguay en caso de que
no sé, los sindicatos se movilicen en contra de sus inversiones o que el país no les dé los beneficios económicos que se están buscando, etcétera. Tengo acá el tratado, puedo después aclarar un poco más, pero ¿en qué situación está? Porque ayer nos preguntábamos si ese tratado sigue vigente, o sea, creemos que por la experiencia y la vida de los hechos sí está vigente, pero no sabíamos si el gobierno actual lo había evaluado de otra forma. Se firmó en el 2004 con un gobierno de derecha. Es el Tratado de Protección de Inversiones de Uruguay y Finlandia. Lo de análisis como a nivel de América Latina ya lo nombré, y después otra cuestión, bueno, me parecía interesante también que viniera desde el PIT-CNT la otra postura, porque están los compañeros de FOSE, pero que en realidad la postura como oficial del PIT-CNT es como a favor de la planta, y también me interesaba poder como cuestionar un poco esto. Teníamos algunos datos de una nota que escribió William también, que en promedio los puestos de trabajo en la parte de obra son de 3.200, con un pico de 6.000, pero 3.200 en fin, o sea, durante el periodo de obra, y después alrededor de 240 trabajadores como más fijos, que muchos de ellos en realidad, porque son especializados, son trabajadores extranjeros. Y también me interesaba poder promover un poco eso, ¿no? De las organizaciones sociales y políticas, como la visión de poder defender algo, no solo por la cuestión concreta o coyuntural, que era un poco lo que decía Juan hoy, sino por la visión estratégica que tengamos como sociedad y política, porque en realidad eso también, como desviar lo político a lo económico, me parece que no es el punto de la discusión, que tratemos de llevar la discusión más a lo político estratégico. Perdón. Sí. Allá el compañero. Sí, bueno, buenas noches a todos, mi nombre es Raúl Viñas. Yo lo que les quería comentar es una cosa muy sencilla. Estamos hablando acá de la tercera planta de celulosa. Tratemos de centrar un poco ahí. Y la pregunta quizás es, ya tenemos todo un sector forestal que hace un montón de cosas y que le exporta a esas plantas la madera. A partir de ahí, ¿qué gana nuestro país? Absolutamente nada. Porque al estar en un enclave de zona franca, pagan, lo que decía William, aproximadamente unos 10 millones. ¿Cuánto ganan ellos? Pues bien, UPM sola, en el primer semestre de este año, declaró que su inversión más rentable del mundo es la planta de Fray Bentos, donde gana casi $1 millón por día. Ese es el negocio que, si lo aceptáramos, si vemos que sirve para el país y hacia el futuro, ese es el negocio que nos estamos perdiendo al darles las zonas francas. Entonces, por ahí tenemos una primera consideración económica para hacer. Después nos queda la otra. Vamos a seguir aumentando las zonas forestales con monocultivos de eucaliptos que generan un montón de inconvenientes, entre ellos, por ejemplo, el aumento de las plagas. Los zorros, los jabalíes y otros animales se encuentran en estos plantíos de árboles, encuentran un albergue adecuado. Todo eso nos genera problemas también después. Entonces, si no es negocio, si no ganamos un mango de esto, si no nos da plata, ¿para qué lo seguimos tratando? Lo primero que tenemos que pensar en esto es, viene alguien, yo les voy a plantear a ustedes un negocio, ¿qué es lo primero que me van a preguntar ustedes? ¿Cuánto me deja? Y si yo ya de entrada te digo, no nos deja nada, porque no nos deja nada, y tengamos en cuenta que los números que presenta Uruguay 21 no son los números oficiales. Uruguay, entre otras cosas, no exporta celulosa. La exportación de celulosa la hacen las empresas. En las aduanas de China, cuando llega la celulosa, no dice Uruguay, dice zona franca ZZ o zona franca XX. El propio informe de Uruguay 21, los invito a que lo lean, plantea, primero, Uruguay exporta 1.200 millones de celulosa, pero cuando va a los números oficiales, en la aduana, Uruguay exporta 580 millones de dólares de madera a las zonas de celulosa. Entonces, verdaderamente lo que estamos haciendo a nivel de país es lo que él decía que es el nivel más bajo. Estamos exportando rolos, astillas y chips. El resto del proceso queda fuera nuestro. Y como recién decía la ingeniera agrónoma allá, no hay derrame. Los invito a que vayan a la zona de Fray Bentos, los invito a que vayan a Conchillas y ubiquen qué es lo que van a encontrar alrededor de esas plantas. No van a encontrar plantas químicas produciendo servicios y dando nuevos productos para la celulosa. Van a encontrar talleres para arreglar camiones, parrilladas, roticerías, todos servicios
¿tá? Y los uruguayos que ingresan a las plantas, fuera de los, por ejemplo en el caso de UPM, 200 empleados que trabajan en la planta de celulosa, los otros 300 que ingresan a la planta son justamente los servicios, los guardias, las limpiadoras, el encargado del restaurante, todo ese tipo de cosas. Y hay 300 más que ingresan que son los choferes de los camiones. Y así, en el informe de Ferrere, que UPM se jacta tanto en presentar, dice, ingresan a la planta diariamente 800 personas a ejercer sus tareas. Solo 200 son los empleados de la celulosa. El resto es todo un negocio que nos queda por fuera del Uruguay y que si los queremos hacer en el Uruguay, tiene que ser un negocio para los uruguayos y no para UPM. Que trabajen acá pero que paguen impuestos. Que no sea su inversión más rentable porque no pagan impuestos. El impuesto a la renta UPM pagó en este primer semestre en el mundo 112 millones de dólares. En Uruguay, 0. Gracias. Dos intervenciones, después de eso la respuesta de la mesa y para ir cerrando la jornada. Paco. Bueno, primero una breve puntualización y después alguna reflexión tal vez. Primero yo también estoy integrando la comisión Z que organiza esta actividad y quería aclarar, levanto la voz, digo, yo que sé, cuando se habla por ejemplo de la cepa, que también podremos problematizarla desde el punto de vista de la contaminación y otras actividades, por supuesto nosotros también hemos organizado actividades en ese sentido sobre otros temas. En este caso convocamos sobre la forestación y de lo que estamos hablando. Segunda puntualización, aparte de todo el esquema de incentivos que acá se viene hablando, se denuncia, hay un incentivo, quiero hacer notar, resaltar que también esta actividad acá en Uruguay tiene un incentivo natural que es la velocidad de crecimiento de los árboles, que eso creo que en 8 años te lo sacás y tiene una velocidad de las más altas para el desarrollo de estos eucaliptos que después se utilizan. Por otro lado, sobre el tema del ferrocarril, cuando se habla ahora, por ejemplo, bueno, que se usaría el ferrocarril para otras actividades, que el pueblo lo aprovecharía, no sé qué, bueno, yo no entiendo por qué hace unos meses una preocupación que para mí era bastante centralista, muy capitalina, pero hubo un colectivo como, no sé, 150 intelectuales o qué sé yo, se juntaron y firmaron una carta que era como que le daba para adelante a UPM, pero se preocupaba bastante por el tema del ferrocarril. ¿Y en qué se basaba esa carta? Era en los cálculos que hizo Mariano Arana, que fue el primero que salió ahí. Es arquitecto, se puso a hacer sus calculitos sobre, no sé, tránsito vial, sobre las cargas previstas de UPM, y con esos cálculos él llegó a esa conclusión alarmante, no de que se partiría en la mitad Montevideo. Ahora, si le queremos sumar a eso más cosas,